es un elemento cultural, es parte del ambiente, es parte de nuestro contexto triétnico. Tenemos la música por dentro, hablamos y nos movemos aunque no seamos carismáticos, ¿verdad? Pues todo eso abona a la causa nuestra como caribeños, ¿no? Pero doctrinalmente, de hecho yo tomé varios cursos con un profesor en el Seminario Evangélico Menonita, excelente, Esquipani, excelente argentino, excelente profesor, un hombre brillantísimo, pero a la hora de mantener sus posiciones doctrinales, inflexible, pero inflexible. No, yo soy menonita, punto. Interesante, ¿no? Son personas de convicción, y si no los desapareció el luteranismo, si no los desapareció el catolicismo, si no los desapareció el movimiento de Zwingli en el 16, obviamente demuestra que su tenacidad de convicción los ha hecho prevalecer como iglesia. Y ante eso, pues uno siente admiración. A pesar de que históricamente uno entiende que cometieron unos errores. Si hubieran funcionado como funcionó el tercer movimiento, se hubieran evitado todos los dolores de cabeza que tuvieron. Pero desde luego, eso hay que verlo dentro del contexto histórico, y cuando las cosas se dan dentro del contexto histórico, es como las peleas de boxeo. Cualquiera frente a la pantalla de un televisor diagnostica el puño que faltó, el jab que faltó, el gancho que faltó, pero no es lo mismo verlo de afuera. Estaba allí dentro, Esa es la mejor manera de ejemplificar el contexto histórico. O sea, no es lo mismo uno desde acá hacer el juicio hoy, 500 años después, estar allí viviendo la experiencia. Pues mire, yo probablemente con toda honradez, a lo mejor no hubiera pertenecido al primer movimiento, pero tal vez hubiera pertenecido al segundo. Porque oiga, eso de que le estén dando a uno, no le gusta. ¿Se da cuenta? O sea, todo va a depender de ese contexto histórico en el que se está. La semana que viene, entonces entramos a nuestro hermano Calvino, y si Calvino se cree que lo vamos a declarar santo, está equivocado. Es como cualquiera de los mortales, con virtudes y defectos. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? La pregunta que yo tenía Ajá. es que si el movimiento hoy día carismático es exactamente igual que el movimiento cristiano, o sea que el movimiento, en orarle a la Virgen. sí, no, el movimiento, la Iglesia Católica tomó el cuidado después de la experiencia dolorosa del 60, donde por ejemplo en Puerto Rico perdieron fácilmente más de 15.000 católicos de un golpe. Después de esa experiencia, la Iglesia Católica se cuidó de que el movimiento carismático exista, pero antes de desarrollarse un culto carismático hay que estar en la misa, participar de la misa y hacer todo el proceso cúltico tradicional del catolicismo. Si no estás dispuesto a cumplir con el acto cúltico tradicional, pues no puedes pertenecer al movimiento carismático. Cuidándose, pues, bueno, tienen el perfecto derecho a cuidarse, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica en la década del 60 y principio del 70 sufrió un golpe bien grande. Y tal vez usted dirá, ¿dónde? Bueno, en el interior de la isla, para que usted tenga una idea nada más, en un solo pueblo, Adjunta, hay como 10 iglesias carismáticas. Sí. Todas ellas de personas que salieron del movimiento de la Iglesia Católica. En Utuado hay una inmensa, en la cajetera del Ares hay una iglesia inmensa, y hay muchas iglesias carismáticas, más de 40. En Ponce hay un movimiento carismático. Entonces eso, pues la Iglesia Católica dice, bueno, sí, no hay problema con que se canten coritos pentecostales y con que se diga aleluya y se ponga el güiro y demás, pero primero la misa, y la misa con todo el aparato tradicional. Si no, Tony. Yo quería añadir simplemente que hacia todo lo que usted dice del siglo XVI, todas las muertes que ocurrieron, etcétera, y otros siglos también, ¿verdad? Pero versus la experiencia acá con otros movimientos, como los hermanos católicos y demás, sí, que ha sido, mi padre también tuvo esa experiencia con ellos. Sin embargo, en nuestro tiempo,
tenemos que decir que las muertes no han sido físicas, han sido de otro tipo, que también es lamentable. No, y no podemos negar, por ejemplo, Colombia tan reciente como en el 60 y en el 70 perdió muchos ministros evangélicos, y mucha gente evangélica pereció como una posición reaccionaria al desarrollo y al crecimiento, y no solamente en Colombia, en Venezuela y en otros tantos lugares de Centro y Suramérica. De hecho, claro, volvemos de nuevo al contexto histórico, era una reacción normal de la Iglesia Católica. Imagínense que para un sacerdote católico que tenía que ir a Roma y prepararse 8 años, luego venir para atender su capilla con 200 personas, y de momento llegaba un jibarito amajado con un cordón en la cintura y decía, así dice el Espíritu, y a la cuestión de 2 meses, 3 meses, le había vaciado la iglesia al cura. Pues la reacción tenía que, no iba a ser de aplauso, ¿no? Bueno, tan es así que la historia en Puerto Rico cuenta, la historia, no es un chisme, es la historia, cuenta que Juan L. Lugo fue arrestado en la ciudad de Ponce en el 1916 porque el sacerdote de la Iglesia Católica y el ministro de la Iglesia Evangélica de Ponce, ambos se pusieron de acuerdo para denunciarlo como espiritista, y lo arrestaron y lo metieron preso. ¿En qué año fue eso? En el 1916. Lo salvó, que desde luego a alguna facción de los pentecostales no le gusta que se diga esto, pero lo salvó el que sacó de su cartera una credencial de las Asambleas de Dios. Y desde luego la Constitución de los Estados Unidos planteaba la libertad de culto, y a pesar de que solamente habían 18 años del establecimiento, desde luego las Asambleas de Dios ya estaban reconocidas, y si estaban reconocidas se le podía permitir a Juan L. Lugo predicar libremente en Puerto Rico. Pero fue el sacerdote y el ministro evangélico, los dos que se pusieron de acuerdo, nos quita, este loco pentecostal nos quita el kiosco, vamos a meterlo preso. O sea, es la historia. Y uno dice, ay, pero que sinvergüenza, no, es que es parte del proceso, del contexto en el que las cosas se dan. Ah. Juan Pablo II visitó a México 5 veces porque los pentecostales estaban haciendo escándalo. No, y siguen. Uno de los países que más está creciendo en el movimiento pentecostal en Centroamérica es México. México tiene actualmente iglesias evangélicas que pasan de 20,000 miembros. ¿Sí? Chiapas prácticamente se ha desarrollado con un movimiento evangélico. O sea, el crecimiento, de hecho en la década del 70 hubo un libro que se escribió, Cuidado, ahí vienen los pentecostales, y quien escribe el libro lo que señala es eso, o sea, y es una razón bien sencilla. Mire, hoy se enterró a uno de los ministros pentecostales más legendarios de esta tierra nuestra. 99. No, tenía más. Sí. Tenía más. Porque le escribieron 15 años. Sí, porque hoy los hijos descubrieron que juntamente con la misma fecha de su nacimiento hay una prima de Pauneto que tiene la misma fecha de nacimiento. Entonces, ella era más joven que Pauneto, pero la escribieron el mismo día. Entonces ellos estaban allí llegando a conclusiones, y a la conclusión que llegaron fue que aprovecharon el viaje. Cuando iban a escribir uno, aprovecharon que escribir al otro. Así que probablemente a Pauneto lo escribieron con 2 o 3 años ya de edad, pero tenía, por lo menos, literalmente tenía 99.8 años. Antonio Pauneto. Mire, y Antonio Pauneto, eso sí, nunca se quitó la corbata, ni para ligar cemento, ni para nada. Su corbata era parte de su instrumentaria ministerial. Pero ese viejo, donde quiera que llegaba como pastor, y le decían que había un enfermo, él llegaba y no se iba de la casa hasta que no bañaba al enfermo, si era un varón, o si era la mujer, no le cocinaba. O sea, esa labor social del pentecostal fue lo que se